El viento azotaba con fuerza las faldas de la Sierra Madre Occidental, mientras Yaretsi caminaba lentamente hacia el río. Los primeros rayos del amanecer apenas iluminaban las montañas de Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos cobrizos que parecían reflejar el fuego que una vez ardió en su corazón. A sus 32 años, su rostro todavía conservaba la belleza que la había distinguido entre las mujeres de su pueblo, pero sus ojos negros, antes llenos de luz, ahora mostraban un profundo vacío que ni siquiera el más sabio de los chamanes había logrado llenar. La que no da vida no merece vivir entre nosotros, recordó las palabras del anciano consejo mientras sus pies descalzos sentían la frescura de la tierra húmeda. Hacía ya 10 años que la habían sentenciado a vivir apartada de su comunidad, no por algún crimen que hubiera cometido, sino por algo que escapaba de sus manos: su incapacidad para concebir hijos. Entre los Endí, como se llamaban así, mismos los apaches, una mujer que no podía dar vida era considerada incompleta. Aunque los tiempos habían cambiado y muchas de las antiguas costumbres se habían suavizado tras décadas de persecución y desplazamiento, algunas tradiciones seguían arraigadas en lo más profundo de su gente. La fertilidad era una de ellas. En una cultura donde la supervivencia del grupo dependía de las nuevas generaciones, una mujer estéril era vista como una carga, una mala señal de los espíritus, un recordatorio constante de la fragilidad de su pueblo ante el avance implacable del mundo exterior. Yaretsi se detuvo junto al arroyo y se arrodilló para recoger agua en su cantimplora de cuero. Su pequeña choza se encontraba a unos 2 kilómetros de la comunidad principal, lo suficientemente cerca para subsistir mediante intercambios ocasionales, pero lo suficientemente lejos para no contaminar con su presencia la buena fortuna del grupo. Cada día realizaba la misma rutina: recolectar hierbas medicinales que luego intercambiaba por comida, tejer cestas de mimbre que vendía en el pueblo mestizo más cercano y hablar con las aves y los coyotes, sus únicos compañeros en la soledad impuesta. «Buenos días, señora Águila», susurró en su lengua materna mientras observaba al majestuoso animal sobrevolar el cañón. «¿Hoy me traes algún mensaje de los espíritus?» El águila dio una vuelta sobre ella antes de alejarse, hacia las montañas. Yaretsi interpretó su vuelo como lo que era: silencio. Los espíritus llevaban años sin hablarle. A pesar de su situación, Yaretsi no guardaba rencor. Comprendía las razones de su pueblo, entendía sus miedos. Los Endí habían resistido siglos de persecución, primero por los españoles, luego por los mexicanos y finalmente por los estadounidenses. Su territorio ancestral había sido dividido por fronteras artificiales, sus tradiciones ridiculizadas, su gente cazada como animales. En 1835, el estado de Sonora había llegado a ofrecer 100 pesos por cada cabellera de guerrero apache. En tiempos así, cada nueva vida era una victoria, una resistencia, una esperanza, y ella no podía ofrecerles ese consuelo. Había intentado todo lo imaginable: ceremonias con los chamanes, hierbas medicinales, amuletos bendecidos por los ancianos, baños, rituales a la luz de la luna llena. Incluso se había sometido a los remedios de los médicos mestizos de Chihuahua, soportando dolorosos tratamientos que solo la habían dejado más débil y desesperanzada. Nada había funcionado. Su esposo, Tazunque, un respetado guerrero y cazador, la había abandonado tras 7 años sin hijos. Según la tradición, él tenía derecho a buscar otra mujer que pudiera darle descendencia. La ceremonia de separación había sido breve pero dolorosa. Frente a toda la comunidad, él había cortado la cinta que simbolizaba su unión y le había dado la espalda para siempre. Ahora vivía con Citlali, una joven que ya esperaba su segundo hijo.
No es tu culpa, le había dicho su madre antes de que la apartaran de la comunidad. Los espíritus tienen planes que no siempre entendemos, pero los espíritus no le ofrecían consuelo en las noches frías, cuando el viento aullaba entre los árboles y el silencio de su choza le recordaba todo lo que nunca tendría. El llanto de un bebé, la risa de niños correteando, el calor de una familia propia. Yaretsi terminó de llenar su cantimplora y se levantó, sacudiendo el polvo de su falda de ante. Hoy debía recolectar más hierba de la víbora, muy apreciada por sus propiedades para aliviar fiebres. La temporada de lluvias estaba por comenzar y con ella vendrían las enfermedades. Aunque apartada, ella seguía cumpliendo su función como curandera, preparando remedios que enviaba a la comunidad a través de su única aliada, su prima Nayeli, quien ocasionalmente la visitaba a escondidas trayéndole noticias y alimentos. Fue durante una de esas visitas cuando escuchó por primera vez sobre él. «Han llegado forasteros del norte», le contó Nayeli mientras compartían una infusión de hierbas bajo el pequeño cobertizo junto a la choza. «Chiricahuas que huyeron de las reservaciones en Arizona». «¿Cuántos son?», preguntó Yaretsi, más por cortesía que por verdadero interés. «3 familias y algunos guerreros solitarios. Uno de ellos, Macá, parece ser un poderoso chamán. Dicen que aprendió medicina con los navajos y conoce rituales que nosotros hemos olvidado». Yaretsi asintió en silencio. Había escuchado historias similares durante años, curanderos milagrosos, chamanes con poderes extraordinarios, remedios secretos traídos de tierras lejanas. Ninguno había logrado ayudarla. «También hay algo extraño en él», continuó Nayeli, bajando la voz como si las paredes pudieran escucharlas. «Dicen que puede comunicarse con los espíritus de los niños no nacidos». Esta vez, Yaretsi no pudo evitar que un destello de interés cruzara su mirada, algo que su prima notó de inmediato. «No te hagas ilusiones, Yare. Ya hemos pasado por esto antes. Lo sé», respondió ella con una sonrisa triste, «pero a veces es difícil matar la esperanza». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la Sierra Madre y los coyotes aullaban a lo lejos, Yaretsi soñó con 4 pequeñas luces que danzaban alrededor de su cuerpo, entrando y saliendo de su vientre como luciérnagas jugueteando en la oscuridad. En el sueño, un hombre de rostro sombreado extendía sus manos hacia ella, y sus palmas irradiaban un calor que penetraba hasta sus huesos. Se despertó sudando, con el corazón acelerado y una sensación de calidez que hacía años no experimentaba. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir las luces pulsando dentro de ella. «Solo es un sueño», se dijo mientras salía de su choza para sentir el aire fresco de la madrugada. «Solo un sueño nacido de una esperanza tonta». Pero incluso mientras se repetía estas palabras, sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre, y sus labios pronunciaron una antigua oración apache que creía haber olvidado, una súplica a los espíritus para que guiaran a las almas perdidas hacia el camino de la vida. Al este, el cielo comenzaba a clarear, anunciando un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, Yaretsi lo recibió con una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Lo que ella no sabía era que, a varios kilómetros de distancia, en el campamento principal, un hombre de rostro marcado por cicatrices de guerra se había despertado al mismo tiempo, tras soñar con una mujer solitaria rodeada de 4 luces, que pedían a gritos ser llevadas a la vida. El campamento principal de los Ndí bullía de actividad bajo el intenso sol de mediodía. Las noticias sobre los refugiados del norte habían generado tanto recelo como curiosidad entre la comunidad. Los chiricahuas traían consigo historias de las reservaciones estadounidenses, relatos de humillación y resistencia que resonaban
profundamente entre los apaches mexicanos, quienes habían logrado mantener parte de su modo de vida tradicional en las zonas más remotas de Chihuahua y Sonora. Maca observaba todo desde la distancia, sentado bajo la sombra de un pino centenario. A sus 40 años, su cuerpo todavía conservaba la fortaleza y agilidad que lo habían distinguido como guerrero en su juventud, pero ahora sus manos, antes expertas en empuñar armas, se dedicaban a sanar heridas y preparar medicinas. Las cicatrices que cruzaban su rostro y torso contaban la historia de batallas pasadas, algunas contra soldados de uniforme, otras contra sus propios demonios internos. El hombre del rostro marcado lo llamaban los niños de la comunidad, mitad temerosos, mitad fascinados por su apariencia y por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había sido capturado por el ejército estadounidense durante las últimas campañas contra Jerónimo, que había escapado tras matar a sus captores, que había vivido años solo en las montañas, comulgando con los espíritus. La verdad, como siempre, era más compleja y menos heroica que las leyendas. Maca había nacido en las montañas de Arizona, hijo de un guerrero chiricahua y una mujer mezcalera. Había crecido entre dos mundos, el de la tradición apache y el de la creciente influencia blanca. A los 15 años había participado en su primera incursión guerrera. A los 20 había sido capturado y enviado a una reservación en Oklahoma, donde había enfermado gravemente de tuberculosis. Allí, abandonado a su suerte en la enfermería, había tenido su primera visión. 4 niños no nacidos que le pedían ayuda para encontrar el camino hacia la vida. La visión lo había transformado. Tras recuperarse, milagrosamente, había dedicado los siguientes años a estudiar las artes medicinales de su pueblo y de otras tribus, aprendiendo de ancianos, curanderos y hasta de un médico blanco que visitaba ocasionalmente la reservación. Eventualmente había escapado, no en un acto de violencia como sugerían los rumores, sino aprovechando un descuido durante un traslado. Había vagado por años, ocultándose, aprendiendo, sanando a quienes encontraba en su camino, siguiendo siempre la voz interior que lo guiaba hacia un destino que aún no comprendía del todo. Y ahora estaba aquí, entre estos Ndé del sur, que lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Algo lo había atraído a estas montañas, una certeza inexplicable de que aquí encontraría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Dicen que puedes hablar con los niños que aún no han nacido. La voz lo sacó de sus pensamientos. Frente a él se encontraba una mujer de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los ojos llenos de una determinación que reconoció de inmediato. Nayeli, se presentó ella sin esperar su respuesta. Mi prima necesita tu ayuda. Maca la estudió en silencio por unos momentos antes de responder. No puedo prometer milagros, dijo finalmente con voz grave. Los espíritus tienen sus propios caminos. No te pido milagros, replicó Nayeli, solo que la escuches. Ha sufrido demasiado. Algo en la intensidad de la mujer despertó en Maca el recuerdo de su sueño. La mujer solitaria, las 4 luces danzantes. ¿Tu prima no puede venir ella misma? El rostro de Nayeli se ensombreció. No puede, está apartada. Maca comprendió de inmediato. Conocía bien las viejas costumbres, aquellas que su propio pueblo había comenzado a abandonar tras años de contacto forzado con otras culturas. La que no da vida, murmuró. Nayeli asintió, sus ojos repentinamente húmedos. No es justo, dijo con un hilo de voz. Tiene tanto amor para dar. Maca cerró los ojos permitiendo que las imágenes de su sueño regresaran a él. La mujer solitaria, las luces danzantes, el anhelo que había sentido emanar de ella con tanta fuerza que había cruzado la barrera del sueño para alcanzarlo. Llévame con ella al anochecer,
dijo finalmente, cuando los ancianos estén ocupados con la ceremonia de bienvenida para los forasteros. El sol comenzaba a descender tras las montañas cuando Maca y Nayeli se deslizaron fuera del campamento. La ceremonia de bienvenida estaba en pleno apogeo, con cantos, danzas y relatos que mantendrían ocupada a la comunidad hasta bien entrada la noche. Nadie notaría su ausencia. Caminaron en silencio por senderos apenas visibles en la creciente oscuridad. Nayeli guiaba el camino con la seguridad de quien lo ha recorrido innumerables veces, mientras Maca observaba atentamente su entorno, memorizando cada roca, cada árbol, cada curva del terreno. Era un hábito adquirido durante años de fuga, una precaución que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué los ancianos la apartaron?, preguntó finalmente rompiendo el silencio. Muchas tribus han abandonado esa costumbre. Nayeli suspiró, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la noche. Los tiempos han sido difíciles, las cosechas escasas, las enfermedades frecuentes. Cuando Yaretsi no pudo concebir tras 7 años de matrimonio, algunos ancianos lo interpretaron como una señal de mal augurio. Dijeron que su presencia ofendía a los espíritus de la fertilidad. ¿Y su esposo? Tasunke la abandonó, como era su derecho según la tradición. Ahora tiene 2 hijos con otra mujer. Maca asintió en silencio. Había visto situaciones similares, había presenciado el dolor de mujeres abandonadas, el estigma que las perseguía como una sombra, pero también había aprendido que los caminos de la vida eran misteriosos, que lo que parecía una maldición podía transformarse en bendición cuando menos se esperaba. ¿Sabes qué causa su infertilidad? Ha probado todo, respondió Nayeli. Ceremonias, hierbas, remedios de los blancos. Nada ha funcionado. Los médicos de Chihuahua le dijeron que su matriz está cerrada, de alguna manera, que nunca podrá concebir. Maca frunció el ceño. Durante sus años de aprendizaje había estudiado diferentes tipos de infertilidad. Había visto casos aparentemente imposibles resolverse con el tratamiento adecuado, pero también había aprendido a reconocer los límites de la medicina, tanto la tradicional como la de los blancos. Los médicos no lo saben todo, dijo finalmente, y los espíritus a veces encuentran caminos donde nosotros solo vemos muros. Tras casi 1 hora de caminata, llegaron a un pequeño claro donde se alzaba una modesta choza construida con técnicas tradicionales apache. Una estructura circular de postes cubierta con pieles y cortezas, diseñada para resistir tanto el intenso calor del día como el frío de las noches montañosas. Frente a la choza una figura femenina alimentaba un pequeño fuego. Al escuchar sus pasos, se giró rápidamente y la luz de las llamas iluminó su rostro. Maca se detuvo en seco, una sensación extraña recorriéndole el cuerpo. Era ella, la mujer de su sueño. No había duda alguna. Yaretsi observó al extraño con una mezcla de sorpresa y recelo. Era alto para ser apache, con el cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho. Las cicatrices que cruzaban su rostro le daban un aspecto feroz que contrastaba con la calma de sus ojos oscuros. Llevaba ropas que mezclaban elementos tradicionales con prendas de estilo occidental. Pantalones de mezclilla desgastados, una camisa de algodón y sobre esta un chaleco de piel decorado con cuentas y símbolos apaches. «Yaretsi», dijo Nayeli, rompiendo el tenso silencio. «Este es Maca, el curandero del que te hablé». Yaretsi estudió al hombre por unos momentos más antes de inclinar levemente la cabeza en señal de reconocimiento. «Mi prima exagera mis habilidades», respondió Maca con una voz más suave de lo que su apariencia sugería. «Solo soy un hombre que intenta entender los caminos de los espíritus. He conocido a muchos como tú,
dijo Yaretsi con una franqueza que sorprendió a su prima. Hombres de medicina, chamanes, curanderos, todos prometieron ayudarme. Todos fracasaron. En lugar de ofenderse, Maka sonrió, y las cicatrices de su rostro se arrugaron de una manera que, inexplicablemente, le daba un aspecto menos amenazador, casi gentil. «No he venido a prometer nada», respondió, «solo a escuchar». Algo en su tono, en la sinceridad de sus palabras, hizo que Yaretsi bajara ligeramente sus defensas. «Pasen», dijo finalmente, señalando hacia la choza. «La noche será fría». El interior de la vivienda era austero pero acogedor. Un pequeño fuego ardía en el centro, bajo una abertura en el techo que permitía salir al humo. Pieles y mantas tejidas cubrían el suelo de tierra apisonada. En las paredes colgaban atados de hierbas secas, cestas finamente tejidas y algunos utensilios cotidianos. En un rincón, varias vasijas de barro contenían lo que Maka reconoció como preparaciones medicinales. «Eres curandera», observó mientras se sentaba cerca del fuego, aceptando la taza de té de hierbas que Yaretsi le ofrecía. «Lo era», respondió ella. «Ahora solo preparo remedios que Nayeli lleva al campamento». «El don de sanar nunca se pierde», dijo Maka, observando cómo la luz del fuego jugaba en el rostro de Yaretsi, revelando una belleza que el sufrimiento no había logrado borrar. «Solo cambia de forma». Yaretsi lo miró con intensidad, como si intentara descifrar algún mensaje oculto en sus palabras. «¿Por qué has venido realmente?», preguntó directamente. «¿Qué quieres de mí?». Maka tomó un sorbo del té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Reconoció en la bebida una mezcla de hierbas que revelaba un profundo conocimiento de la medicina tradicional. «Anoche tuve un sueño», dijo finalmente. «Una mujer rodeada por 4 luces, 4 espíritus que buscaban el camino hacia la vida». Yaretsi palideció visiblemente y la taza en sus manos tembló ligeramente. «Yo también lo soñé», susurró. «Las 4 luces, entrando y saliendo de mi vientre». Nayeli observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaba presenciando algo que iba más allá de su comprensión. «Los sueños compartidos son mensajes poderosos», dijo Maka, su voz adoptando el tono rítmico de quien recita una enseñanza ancestral. «Cuando 2 almas sueñan lo mismo, los espíritus están hablando directamente». «¿Y qué dicen? ¿Los espíritus?», preguntó Yaretsi, una mezcla de escepticismo y esperanza en su voz. «Que milagrosamente podré concebir 4 hijos cuando ni siquiera he podido tener uno». Maka dejó su taza en el suelo y extendió sus manos hacia ella, palmas hacia arriba, en un gesto que era tanto una invitación como una pregunta. «¿Me permites?», preguntó suavemente. Tras un momento de duda, Yaretsi colocó sus manos sobre las de él. Al instante, ambos sintieron una corriente cálida que fluía entre ellos. Una sensación tan intensa y sorprendente que Yaretsi estuvo a punto de retirar sus manos, pero algo la detuvo. Era como si aquel contacto hubiera activado algo dormido en lo más profundo de su ser, una conexión que trascendía el simple tacto físico. Maka cerró los ojos, concentrándose en las sensaciones que fluían a través del contacto. Podía sentir el dolor de Yaretsi, años de soledad y rechazo cristalizados en su interior. Pero también percibía algo más, una fuerza vital poderosa que pulsaba como un corazón oculto, esperando el momento de despertar. «Tu cuerpo no está cerrado», dijo finalmente, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Solo está esperando». «¿Esperando qué?». La voz de Yaretsi era apenas un susurro. «El camino correcto», respondió Maka. «No todos los senderos hacia la maternidad son iguales. Algunos requieren medicinas, otros ceremonias, otros conexiones que van más allá de lo que entendemos.
Soltó suavemente sus manos y alcanzó su bolsa de medicina, un pequeño saco de cuero decorado con símbolos que Yaretsi no reconoció. De él extrajo un puñado de hierbas secas que arrojó al fuego. Inmediatamente, un aroma dulce y penetrante llenó la choza, creando una atmósfera casi onírica. «Hay una ceremonia», continuó Maka, mientras el humo aromático se arremolinaba alrededor de ellos. «Un antiguo ritual navajo que aprendí de un hombre medicina durante mi tiempo en las tierras del norte. Una ceremonia para abrir los caminos de la vida. He participado en docenas de ceremonias», respondió Yaretsi, aunque el escepticismo en su voz se había suavizado. «Ninguna funcionó». «Esta es diferente», dijo Maka. «No busca forzar la naturaleza, sino alinear nuestros espíritus con ella. Requiere tiempo, preparación, y dos almas que compartan el mismo propósito». Sus ojos se encontraron a través del humo y algo pasó entre ellos, una comprensión silenciosa que hizo que Nayeli, observando desde su rincón, sintiera que debía apartar la mirada, como si estuviera presenciando un momento demasiado íntimo. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó finalmente Yaretsi, y había en su voz una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. «Confiar», respondió simplemente Mahka, «y estar dispuesta a seguir un camino que podría no ser el que esperas». Por un largo momento, solo se escuchó el crepitar del fuego y el viento susurrando entre los árboles fuera de la choza. Finalmente, Yaretsi asintió, una decisión tomada en algún lugar profundo de su ser, más allá de la razón o la experiencia. «Volveré mañana al anochecer», dijo Maka, levantándose. «Comenzaremos con la primera fase de la ceremonia. Necesitarás recolectar 7 tipos de flores silvestres antes del amanecer, cuando aún estén cubiertas de rocío». Mientras Maka y Nayeli se preparaban para regresar al campamento, Yaretsi los acompañó hasta el límite del claro. La noche había desplegado todo su esplendor sobre las montañas, con estrellas que brillaban como nunca antes las había visto, o quizá, pensó, simplemente nunca había estado tan atenta a su belleza. «Hasta mañana», se despidió, y había en su voz una cadencia nueva, como si las palabras llevaran una promesa implícita. Maka la miró una última vez antes de internarse en la oscuridad del bosque. En sus ojos brillaba una certeza que Yaretsi no comprendía del todo, pero que, inexplicablemente, alimentaba su propia esperanza. Esa noche, bajo el manto de estrellas que cubría las montañas de Chihuahua, 2 almas separadas por el destino pero unidas por un sueño compartido, se preparaban para un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Y en algún lugar entre los mundos visible e invisible, 4 pequeñas luces observaban, esperando su momento para descender a la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada atardecer, cuando las sombras se alargaban sobre las montañas y el cielo se teñía de naranja y púrpura, Maka recorría el sendero hacia la choza de Yaretsi, llevando consigo hierbas, conocimientos, y aunque ninguno de los dos lo nombraba, una creciente devoción que trascendía el propósito inicial de sus encuentros. La ceremonia que habían comenzado aquella primera noche era compleja y exigente, una combinación de rituales apaches y navajos adaptados por Mahka durante sus años de aprendizaje. Cada fase requería preparación específica, baños de purificación al amanecer, infusiones de hierbas recolectadas bajo la luz de determinadas fases lunares, cantos que debían repetirse exactamente 108 veces, posiciones corporales, que debían mantenerse hasta que las estrellas alcanzaran ciertos puntos en el cielo nocturno. Para un observador externo, aquellos rituales podrían parecer supersticiones sin fundamento, pero tanto Yaretsi como Maka sabían que estaban participando en algo más profundo.
una forma de comunicación con las fuerzas naturales que gobernaban la vida, un reajuste de los patrones energéticos que fluían a través de sus cuerpos y espíritus. El problema nunca estuvo en tu cuerpo, le explicó Macaj una noche, mientras preparaba un ungüento de hierbas que Yaretsi debía aplicar sobre su vientre durante la siguiente luna llena, sino en la alineación entre tu espíritu y las energías de la creación. ¿Por qué nadie más pudo verlo?, preguntó ella, observando cómo sus manos trabajaban con precisión, mezclando ingredientes con la seguridad de quien ha realizado el mismo proceso innumerables veces. Porque buscaban en el lugar equivocado, respondió él, levantando la mirada para encontrarse con la de ella. Como buscar estrellas mirando hacia el suelo. Algo había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una relación entre curandero y paciente se había transformado en una asociación de iguales, un vínculo que se fortalecía con cada ritual compartido, con cada conversación bajo las estrellas, con cada silencio cómplice mientras esperaban que las hierbas hirvieran o que la luna alcanzara su posición exacta en el cielo. Nayeli, quien ocasionalmente los visitaba trayendo provisiones y noticias del campamento principal, observaba esta evolución con una mezcla de esperanza y preocupación. La gente habla, le advirtió a Macaj durante uno de sus encuentros en el sendero que conducía a la choza de Yaretsi. Los ancianos preguntan dónde pasas las noches. Diles que sigo el camino que los espíritus me muestran, respondió él con calma. No es mentira. ¿Y si descubren que estás ayudando a alguien que fue apartada? Entonces les recordaré que nuestro pueblo ha sobrevivido precisamente por saber adaptarse, por reconocer cuando una tradición debe evolucionar. Nayeli asintió, reconociendo la determinación en la voz de Macaj. En sus ojos vio algo que iba más allá del compromiso de un curandero con su paciente. «¿La quieres?», dijo, no como pregunta, sino como constatación. Macaj guardó silencio por un momento, contemplando las montañas distantes. «Hay conexiones que no pueden explicarse con palabras», respondió finalmente, «solo sentirse». Mientras tanto, en su choza, Yaretsi experimentaba cambios que iban más allá de lo físico. La mujer amargada y resignada que había sido al inicio de los rituales, estaba dando paso a una versión más plena de sí misma. Su piel había recuperado su brillo natural, sus ojos volvían a iluminarse cuando hablaba, y hasta su voz había adquirido una musicalidad que Nayeli no escuchaba desde que eran jóvenes. Pero lo más sorprendente eran los sueños. Noche tras noche, Yaretsi soñaba con las 4 luces, ahora más definidas, más cercanas. En ocasiones, podía distinguir pequeños rostros dentro de los resplandores, facciones que cambiaban constantemente, pero que siempre parecían sonreírle. Y siempre, en estos sueños, Macaj estaba presente, sosteniendo sus manos, guiándola a través de un bosque luminoso hacia un claro donde las luces finalmente descendían sobre ellos. Una mañana, tras uno de estos sueños particularmente vívidos, Yaretsi despertó con una certeza que le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Estaba lista. No sabía exactamente para qué, pero la sensación era innegable, como si cada célula de su ser hubiera alcanzado un estado de perfecta receptividad. Esa noche, cuando Macaj llegó con un ramo de flores silvestres y raíces para la siguiente fase del ritual, ella lo recibió en la puerta, con una expresión que lo hizo detenerse. «¿Lo sientes también?», preguntó él, reconociendo en sus ojos el mismo conocimiento que había despertado en él durante su meditación matutina. Yaretsi asintió, las palabras innecesarias entre ellos. «La luna de la transformación», dijo Macaj, refiriéndose a la luna llena que brillaría esa noche, la 7ª desde que habían comenzado los rituales. «Es el momento,
El ritual final requería una preparación exhaustiva. Durante todo el día, ambos ayunaron y bebieron solo agua de manantial mezclada con esencia de flores. Al atardecer, Yaretsi se sumergió en el arroyo cercano, mientras Macá encendía un círculo de pequeñas hogueras alrededor de un espacio despejado frente a la choza. En el centro del círculo colocó pieles suaves y mantas tejidas, formando un lecho ceremonial. Cuando la primera estrella apareció en el cielo crepuscular, Macá comenzó a cantar, un canto antiguo en una mezcla de dialectos apaches que relataba la historia de la creación, de cómo los primeros humanos habían emergido a este mundo desde uno anterior. Su voz, profunda y melodiosa, reverberaba entre los árboles, atrayendo a criaturas nocturnas que observaban desde la penumbra, testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Yaretsi emergió del arroyo vistiendo solo una túnica blanca que había tejido específicamente para esta ocasión. Su cabello húmedo caía libre sobre sus hombros, y sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras caminaba hacia el círculo de fuego, como si flotara más que caminar. Al verla, Macá sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, ella no era solo la mujer que había llegado a amar durante estos meses, sino una manifestación de algo más grande, una encarnación de la fuerza creadora que tanto buscaban despertar. Yaretsi entró en el círculo y se sentó frente a él en el lecho preparado. La luz de las hogueras danzaba sobre su piel, creando patrones que parecían cobrar vida propia. «Estoy lista», dijo simplemente. Macá asintió y tomó de su bolsa de medicina los últimos elementos necesarios. Un pequeño cuenco de arcilla lleno de pigmento rojo, preparado con tierras sagradas y hierbas pulverizadas, y una pluma de águila que había sido bendecida por 7 generaciones de chamanes. Este es el momento en que nuestros espíritus deben unirse completamente, explicó mientras mojaba la punta de la pluma en el pigmento, para crear un puente por el que los espíritus de los niños puedan cruzar desde el otro mundo. Comenzó a dibujar símbolos sobre la piel de Yaretsi, en su frente, en sus palmas, y finalmente, tras pedirle permiso con la mirada, sobre su vientre. Cada símbolo representaba una de las fuerzas primordiales: tierra, agua, fuego, aire, y el quinto elemento que los apaches llamaban aliento del Creador. Luego, tomó las manos de Yaretsi entre las suyas y comenzaron la parte final del ritual. Un canto compartido, sus voces entrelazándose como sus espíritus, creando una vibración que parecía resonar con el propio latido de la tierra bajo ellos. La luna se elevó lentamente en el cielo estrellado, su luz plateada mezclándose con el resplandor anaranjado de las hogueras. A medida que el canto aumentaba en intensidad, ambos entraron en un estado alterado de conciencia, un trance en el que las barreras entre los mundos visible e invisible comenzaron a disolverse. Fue entonces cuando sucedió. Lo que comenzó como un abrazo ritual se transformó en algo más profundo, más primordial. Sus cuerpos se encontraron con la naturalidad de 2 ríos que confluyen con la inevitabilidad de la lluvia que regresa a la tierra. No fue un acto planeado, sino una culminación espontánea del camino que habían recorrido juntos, una expresión física de la unión espiritual que ya habían alcanzado. Bajo la luz de la luna y las estrellas, rodeados por el círculo de fuego, sus espíritus y cuerpos se fundieron en una danza tan antigua como la humanidad misma. Y en algún lugar entre los mundos, 4 pequeñas luces observaban, esperando, hasta que finalmente el puente estuvo completo. «Las veo», susurró Yaretsi, sus ojos enfocados en algo más allá del velo de la realidad ordinaria. «Están
viniendo hacia nosotros. Macá también podía verlas, 4 resplandores que descendían lentamente desde el cielo estrellado, acercándose en espiral, danzando alrededor de ellos antes de finalmente entrar en el vientre de Yaretsi, uno tras otro, como gotas de lluvia siendo absorbidas por la tierra sedienta. Un destello de luz iluminó brevemente el claro entero, tan intenso que incluso los animales del bosque guardaron silencio por un momento. Luego, todo quedó en calma. Las hogueras continuaron ardiendo. La luna siguió su curso por el cielo, y 2 seres exhaustos pero transformados se abrazaron en silencio, sintiendo que algo fundamental había cambiado en el tejido mismo de sus existencias. «Ha sucedido», murmuró Macá, su mano reposando suavemente sobre el vientre de Yaretsi. «Lo sé», respondió ella, una certeza absoluta en su voz. «Están aquí, los 4». La noticia se extendió por el campamento. Principal como fuego en la pradera seca, Yaretsi, la mujer apartada, estaba embarazada, y no de cualquier manera. Su vientre crecía más rápido y más grande de lo normal. Al principio hubo escepticismo, luego incredulidad, y finalmente cuando Nayeli comenzó a llevar pruebas innegables en forma de prendas tejidas para los bebés por venir, una mezcla de asombro y recelo. Los ancianos convocaron un consejo para discutir el asunto. Algunos veían el embarazo como una señal positiva, un mensaje de los espíritus de que era tiempo de renovación para el pueblo. Otros, más conservadores, lo interpretaban como una transgresión a las tradiciones, especialmente cuando supieron que Macá, el curandero forastero, estaba involucrado. «¿Quién puede asegurar que esto no es algún tipo de brujería?», argumentó uno de los ancianos más respetados. «Un embarazo después de tantos años de esterilidad y 4 bebés a la vez no es natural». «¿Y qué es natural?», respondió Kawea, la matriarca más anciana del grupo, quien hasta entonces había permanecido en silencio. «¿Acaso no sobrevivimos como pueblo gracias a lo que algunos llamarían no natural? ¿No nos adaptamos cuando todo parecía perdido?». Sus palabras causaron un profundo impacto. Kawea rara vez hablaba en los consejos, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de sus 97 años de vida, de haber visto a su pueblo pasar por persecuciones, reubicaciones forzadas y renacimientos. «Este embarazo es un regalo de los espíritus», continuó la anciana. «Un signo de que nuestra sangre continuará, más fuerte que nunca, 4 nuevas vidas donde antes no había ninguna. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar tal generosidad?». Finalmente, tras horas de deliberación, el consejo llegó a una decisión. Yaretsi sería recibida nuevamente en la comunidad, y Macá reconocido oficialmente como su compañero. Los rituales necesarios se realizarían para asegurar que los bebés nacieran bajo la protección de los ancestros y las tradiciones del pueblo. La noticia llegó a la pareja a través de Nayeli, quien apenas podía contener su alegría mientras les comunicaba la decisión. Para entonces, Yaretsi estaba en su 5º mes de embarazo, su vientre prominente evidencia del milagro que cargaba. «El consejo enviará una delegación mañana para escoltarlos de regreso al campamento principal», explicó Nayeli. «Kawea misma supervisará los preparativos para el nacimiento». Yaretsi y Macá intercambiaron miradas, una silenciosa comunicación pasando entre ellos. «Les agradecemos», dijo finalmente Macá, «pero nuestro hogar está aquí ahora». Nayeli los miró con sorpresa. «Pero estarían solos cuando llegue el momento. Un parto de cuatrillizos es peligroso incluso con toda la ayuda posible». «No estaremos solos», respondió Yaretsi, colocando una mano sobre su vientre. «Y este es el lugar donde la vida fue concedida. Aquí es donde debe llegar al mundo». Nayeli comprendió que su decisión era firme. Conocía bien a su prima,
Una vez que Yaretsi determinaba un curso de acción, ni las montañas podían moverla. «Entonces traeré a Kawea aquí», dijo con resolución. «Ella entenderá», y así fue. La anciana matriarca, acompañada solo por Nayeli y 2 mujeres más con experiencia en partos difíciles, llegó a la choza de Yaretsi a finales del 7º mes. Al ver el lugar, con el círculo de pequeñas hogueras ahora permanente y los símbolos sagrados pintados en la entrada de la vivienda, asintió con aprobación. «Los espíritus están fuertes aquí», comentó, su voz ajada por los años pero firme. «Habéis creado un buen lugar para traer vida». Durante las semanas siguientes, la pequeña choza se transformó en un centro de actividad. Kawea y sus ayudantes ampliaron la vivienda, añadiendo una estructura anexa específicamente diseñada para el parto. Macá recolectaba hierbas medicinales y preparaba tónicos fortalecedores para Yaretsi, cuyo vientre crecía tanto que apenas podía moverse en los últimos días. «Nunca había visto un embarazo así», comentó una de las parteras mientras preparaba los materiales necesarios para el nacimiento. «Es como si llevara una tribu entera ahí dentro». Yaretsi sonrió ante el comentario. A pesar de las incomodidades físicas, nunca se había sentido más completa, más en armonía consigo misma y con el mundo. La presencia constante de Macá, su amor expresado en cada pequeño gesto de cuidado, en cada palabra de aliento, le proporcionaba una fortaleza que nunca había conocido. «4 luces», susurraba cada noche mientras acariciaba su vientre. «4 vidas para un nuevo comienzo». El nacimiento comenzó con la primera luz del alba, en un día que los ancianos más tarde describirían como portentoso. El cielo estaba perfectamente despejado, pero 4 nubes idénticas aparecieron sobre las montañas justo cuando Yaretsi rompió aguas. El parto fue largo y difícil, como era de esperarse con cuatrillizos. Durante horas, Yaretsi luchó entre contracciones cada vez más intensas, mientras Kawea y las parteras trabajaban incansablemente aplicando sus conocimientos ancestrales mezclados con las técnicas medicinales de Macá. «Respira con la tierra», le recordaba constantemente Kawea. «Deja que ella empuje contigo». Macá permaneció a su lado en todo momento, sosteniendo sus manos, limpiando el sudor de su frente, canturreando suavemente los cantos de poder que habían compartido. Durante meses, en los momentos más difíciles, cuando el dolor amenazaba con sobrepasarla, era su voz la que la anclaba, recordándole por qué estaba luchando, qué milagro estaba a punto de manifestarse. El primer bebé llegó cuando el sol estaba en su cenit, una niña de pulmones fuertes que anunció su llegada con un llanto vigoroso que pareció sacudir las paredes de la choza. «Tzitlalmina», susurró Yaretsi al verla, un nombre que habían elegido cuidadosamente, flecha de estrellas, en la antigua lengua de su pueblo. El segundo bebé, un niño, nació apenas 20 minutos después, más pequeño que su hermana, pero igualmente saludable. «Tarak», dijo Macá, mientras lo sostenía por primera vez, maravillado ante los pequeños dedos que se aferraban instintivamente a los suyos. Fuerte como el roble. El tercer y cuarto bebé, ambas niñas, llegaron casi simultáneamente cuando el sol comenzaba a descender, como si hubieran decidido hacer el viaje juntas. «Amitola y Erendira», nombró Yaretsi entre lágrimas de agotamiento y felicidad. «Arcoíris y sonrisa de luz». 4 bebés perfectos, 4 milagros que desafiaban toda expectativa médica o tradicional. Ninguno presentaba los problemas habituales de los nacimientos múltiples. No eran prematuros, no tenían bajo peso, sus pulmones funcionaban perfectamente. Las parteras y Kawea intercambiaban miradas de asombro mientras los limpiaban y envolvían en las mantas especialmente preparadas. «Un milagro completo», declaró finalmente Kawea, su voz cargada de emoción. «Los espíritus han bendecido
a nuestro pueblo hoy. Esa noche, mientras Yaretsi descansaba rodeada de sus 4 hijos recién nacidos, con Macá sentado a su lado en silenciosa contemplación, Kawea salió de la choza para observar las estrellas. El cielo nocturno brillaba con una claridad extraordinaria. Cada estrella parecía más cercana, más vívida que nunca. La anciana sonrió, recordando historias que su propia abuela le había contado, leyendas sobre tiempos en que los espíritus intervenían directamente en los asuntos humanos, cuando los puentes entre mundos eran más frecuentes, más accesibles. Quizás esos tiempos estén regresando, murmuró para sí misma. Dentro de la choza, Macá contemplaba a su nueva familia con una sensación de plenitud que jamás había imaginado posible. Había recorrido un largo camino desde sus días como prisionero en la reservación, desde las visiones febriles que lo habían guiado a través de montañas y desiertos. Ahora entendía que todo había sido preparación para este momento, para esta mujer, para estos 4 pequeños seres que unían en su sangre linajes apaches separados por fronteras artificiales y conflictos pasados. La vida siempre encuentra un camino, susurró, recordando las palabras que su propio abuelo le había dicho cuando era niño, como el agua que se filtra entre las rocas más duras. Yaretsi, entre la vigilia y el sueño, escuchó sus palabras y sonrió. Los 4 bebés dormían plácidamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones perfectamente sincronizadas, como si incluso en el sueño mantuvieran la conexión que los había unido en su vientre. 4 luces, murmuró antes de dejarse llevar por el agotamiento. 4 caminos hacia el futuro. La noticia de los cuatrillizos se extendió más allá del campamento principal, alcanzando otras comunidades apaches dispersas por las montañas y valles del norte de México. Muchos veían el nacimiento como una señal, un presagio de renovación para un pueblo que había sufrido tanto. Delegaciones de diversos grupos comenzaron a llegar, trayendo regalos para los bebés y respeto para la pareja que había desafiado tanto las expectativas médicas como las tradiciones rígidas. Incluso algunos ancianos, que habían sido los más firmes opositores al reintegro de Yaretsi, ahora reconocían que los espíritus habían hablado claramente. El día en que los cuatrillizos cumplieron 3 meses, se realizó una gran ceremonia de presentación, no en el campamento principal, sino en el claro frente a la choza que Yaretsi y Macá habían convertido en su hogar. Más de 200 personas se reunieron, representantes de diversas bandas y clanes apaches, algunos que habían viajado durante días para presenciar con sus propios ojos el milagro del que tanto habían oído hablar. Bajo un cielo perfecto, con las montañas como testigos silenciosos, Macá y Yaretsi presentaron a sus 4 hijos a la comunidad. Cada bebé fue sostenido hacia los 4 puntos cardinales, recibiendo bendiciones de tierra, agua, fuego y aire. Sus nombres fueron cantados, sus espíritus reconocidos, su lugar en la gran familia apache afirmado. Estos niños son nuestro futuro, declaró Kawea ante la asamblea. En ellos, nuestra sangre dividida se une nuevamente. En ellos, nuestras tradiciones encuentran nueva vida. Yaretsi, sosteniendo a la pequeña Amitola mientras Macá cargaba a Tarak y las otras 2 bebés eran sostenidas por Nayeli y otra pariente, observó a la multitud reunida con una mezcla de orgullo y humildad. Recordó los años de soledad, el dolor del rechazo, la sensación de ser incompleta, defectuosa. Ahora, rodeada de su familia extendida, con 4 pequeños corazones latiendo junto al suyo, entendía que aquel camino difícil había sido necesario para llegar a este punto. Los espíritus tejen patrones que no siempre podemos ver.
le había dicho Macá la noche anterior. Lo que parece una maldición puede ser el comienzo de una bendición mayor. Ahora, mientras el sol brillaba sobre la reunión y los cantos tradicionales se elevaban hacia el cielo, Yaretsi finalmente comprendía la verdad de aquellas palabras. Su vida, que una vez pareció definida por la falta, por la ausencia, ahora rebosaba de abundancia. Donde antes solo había vacío, ahora había 4 nuevas vidas, 4 corazones, 4 futuros brillando con posibilidades infinitas. Y mientras observaba a Mahka, el hombre que había cruzado montañas y desiertos, guiado por una visión que ni él mismo comprendía completamente, supo que su historia conjunta apenas comenzaba. Los 4 pequeños milagros que dormían apaciblemente, ajenos a su propia extraordinaria existencia, escribirían los siguientes capítulos, uniendo pasado y futuro en un presente lleno de promesas. 4 luces, susurró una vez más, el mantra que se había convertido en el hilo conductor de su nueva vida. 4 caminos hacia un futuro que construiremos juntos, y en algún lugar, más allá del velo que separa los mundos, los espíritus ancestrales sonreían, satisfechos con el tejido que habían ayudado a crear, con las vidas que habían ayudado a entretejer, con el milagro que había florecido donde antes solo había desolación. Porque así es como el pueblo apache había sobrevivido a través de los siglos, adaptándose, evolucionando, encontrando vida y esperanza incluso en los terrenos más áridos, creando belleza donde otros solo veían desesperación. Y en los 4 pequeños rostros que ahora miraban al mundo con ojos nuevos y curiosos, ese espíritu indomable continuaría, llevando la antigua sabiduría hacia un futuro aún por escribir.